Bueno, hola a todos. Mi nombre es María Martí, soy la presidenta del Ayn Rand Center para América Latina y les quiero dar la bienvenida a un nuevo webinario del centro que procura promover y difundir las ideas de Ayn Rand y su filosofía objetivismo en la región de América Latina. Para aquellos que quieran saber un poco más sobre las actividades que desarrollamos, los invito a visitarnos en nuestra website en randlatam.org, desde la cual también se pueden suscribir a nuestro newsletter, que se llama Rand Express, y lo mandamos una vez por mes, con novedades, con lindas traducciones, con buen contenido, y sobre todo con una agenda de las actividades que se vienen en el futuro, que son unas cuantas y muy divertidas. En social media tenemos una página en Facebook que se llama Ayn Rand Center Latinoamérica, en donde también permanentemente estamos posteando las cosas que estamos organizando, y un grupo de discusión que se llama Ayn Rand Latinoamérica, en donde básicamente se discuten las ramas de la vida de Ayn Rand respecto a situaciones de la actualidad, y bueno, se arman poquitas peleas, pero son siempre muy productivas. También estamos en Instagram, en Twitter y en YouTube como Ayn Rand Latam. Como saben, venimos ya desde marzo de webinarios y de Instagram Live. Esta semana vamos a hacer un descanso con el Instagram Live por ahora, y vamos a continuar la siguiente semana, como siempre, con los webinarios y también los live por Instagram. Sí, incluyendo esta semana, el sábado 3 de octubre a las 11 de la mañana, los chicos de Estudiantes por la Libertad de Bolivia están haciendo un foro por la libertad y me han invitado a mí a hablar sobre la moralidad del capitalismo desde una perspectiva objetivista. Así que estaré 10 de la mañana hora de Bolivia, 11 de la mañana Argentina. Voy a postear toda esta información también en la página de Facebook de Ayn Rand Center para que sepan cómo pueden sumarse. Además de mí va a haber otros muy interesantes oradores. Si nos quieren contactar para preguntas, para organizar charlas, para organizar conferencias en sus países, la idea es ir armando una red de contactos que nos ayuden justamente a difundir las ideas de Ayn Rand, así que nos pueden escribir a info@aynrandlatam.org o webinars@aynrandlatam.org. En el día de hoy tenemos un webinario muy especial para sobre todo todos aquellos que han leído La Rebelión de Atlas. Para los que no lo han leído, sepan que quizás van a ver algunos spoilers acá, así que ustedes toman el riesgo, pero para quienes los hemos leído, creo que no hay mejor oportunidad de hacer un análisis de los personajes o de los principales personajes, porque no vamos a tener tanto tiempo, de esta gran novela de Ayn Rand. Y creo que no hay nadie mejor para hacer este análisis, porque es un súper experto, que nuestro invitado de hoy, que es el señor Andrew Bernstein. Andrew, acá está con Penny, su hija, el amor de su vida, tiene un PhD en filosofía de la Escuela de Graduados de la City University of New York, ha enseñado filosofía en varias instituciones educativas norteamericanas e internacionales, es conferencista internacional y un escritor de numerosos libros de ficción y no ficción. Así que dejo de compartir mi pantalla para darle la bienvenida. Hello, Andrew. How are you? Maria, hi. Hola. How is everybody? I hope you guys are ready for a scintillating discussion of Atlas Shrugged. Everybody? We are. Let me explain to the people one more thing that I forgot because I'm not used to it. En español nuevamente, quiero que sepan que todo este webinario, this webinar will have a simultaneous translation, va a tener una traducción simultánea al español. Estamos empezando a implementar eso para que la gente de Latinoamérica que no comprende el inglés pueda también escuchar estas conferencias en español. Para todos aquellos que quieran escucharlo en inglés, van a ver un globito en la barra que dice Interpretation. Si lo quieren escuchar en inglés, ponen el canal en inglés. Si lo quieren escuchar a nuestra traductora de lujo, Mini Alonso, quieren escucharlo en español, van y ponen español. Cualquier inconveniente que tienen, nos avisan por acá, por el chat o por el Q&A, y trataremos de solucionarlo, pero en principio esto debería funcionar bien.
y luego nos van enviando todas las preguntas que se les van ocurriendo, si las pueden hacer en inglés mejor, si no las hacen en español y trataré de traducirlas de la mejor manera posible, las mandan al Q&A. Ahora sí, sorry, Andrea was explaining to the people how to use the English and Spanish translation, so they can choose their channel. Well, we know. So how are you? Where are you right now? Everything's good, Maria. Where I'm at home in the New York suburbs. So you know, we're having a little bit of rain today. Not a sunny day, but you know, they say into everybody's life a little rain must fall, right? So things are good. Okay, great. I was telling the people that you are an expert on Ayn Rand characters and on Atlas Shrugged characters. I never knew someone so passionate about these characters and Atlas Shrugged. So I think you are the perfect guy to talk about this topic. So very much for accepting my invitation, and the audience, it's all yours. Thank you, Maria. And in fact, I wanted to start off by thanking Maria and the Ayn Rand Center Latin America for setting up this talk and having me on. So thank you for inviting me. Is the sound good? Can everybody? Yes. The sound? Okay. Speak a little bit slowly so you can give some time to the translator to do her best job, but it's perfect. Okay, good. And I also want to thank, of course, Ayn Rand for writing this book, for writing Atlas Shrugged, which I think is the greatest novel in history, and of course, a brilliant dramatization of her philosophy. So thank you to Ayn Rand. Now, we have a short period of time, and I have to talk slowly anyway for the translation. So let's just jump. Vamos a entrar de lleno en el tema. Debatimos acerca de villanos y de héroes, pero en Ayn Rand hoy no nos da el tiempo suficiente para hacer un análisis tan minucioso y profundo, pero vamos a abordar los protagonistas. Son personajes vivos. Todos conocen a Francisco d'Anconia, con esa energía positiva, y es interesante porque en ese contexto él es argentino, así que vamos a analizar a Francisco d'Anconia y a otros grandes héroes y villanos en la novela, protagonistas muy vivos, fuertes, vitales, y también son arquetipos, modelos, patrones de conducta en lo que hace a los temas morales y filosóficos. Piensen que hay temas que a veces se pasan por alto en los debates de la rebelión de Atlas, y hoy los vamos a abordar. En primer lugar, los eruditos, los que se han especializado en Ayn Rand, han identificado el tema argumental principal, el rol de la mente en la existencia del hombre y sus consecuencias políticas, porque obviamente la mente requiere derechos individuales, libertades políticas y económicas para poder alcanzar su máximo desarrollo. De manera que al hacerlo, Ayn Rand dijo que ella estaba escribiendo una defensa moral del capitalismo. Esa era su intención al escribir La rebelión de Atlas. Al hacer esta defensa, lo hizo a través de la dramatización de una novela con grandes parlamentos filosóficos explicando lo que ya se había podido ver en la práctica, en la acción. Y además esta gran defensa moral del capitalismo, Ayn Rand necesitó desarrollar y crear una teoría revolucionaria en materia de moralidad, moral, política, los derechos individuales. ¿Cuál es la conducta moral para lograr la búsqueda y concreción de la felicidad? Observemos ahora algunos de los héroes. Comencemos por Hank Rearden. La virtud más importante de la filosofía objetivista es la racionalidad, la virtud. Y luego hay diferentes perspectivas
perspectivas respecto de la racionalidad. Independencia, honestidad, orgullo, integridad, sinceridad, en fin, son las virtudes principales por las que aboga Ayn Rand. Y hay que corporizarlas en una acción concreta, que es lo que ella hace en la novela. Esto es lo que nosotros hacemos como seres humanos cuando nos trazamos una línea de base de virtudes y luego varias perspectivas acerca de la racionalidad, diferentes códigos, formas de entender la racionalidad y el raciocinio. Si alguien de manera consecuente practica estas virtudes que para Ayn Rand son necesarias, está de alguna manera integrando en un único paquete el desarrollo de otras virtudes. Cuando analizamos esta situación, podemos separar el contexto en varios factores. Y al principio de la historia, vemos individuos con una alta moral que de alguna manera encarnan la acción de estas virtudes. Pero claro, Ayn Rand enfatiza en cada uno de sus protagonistas una virtud en particular. Y eso, por ejemplo, la virtud de la productividad en Reardon, por ejemplo. Él no reconoce que en realidad debe dejar de trabajar, ¿no? Al contrario, es un hombre absolutamente comprometido con su trabajo. Él nunca, bueno, cuando él nunca está cansado, cuando yo estoy cansado, me voy a descansar, a dormir. Reardon se presenta como un gran adolescente que de alguna manera fue criado en Minnesota, era un chico pobre, hacía trabajos duros, físicos, manuales, y llegó a ser un gran industrial en el área de las acererías. Es el prototipo del hombre que se ha hecho por sí mismo. Y dedicó más de 10 años de su vida con esfuerzos agotadores a ganarse esa medalla en este mundo de las industrias y además ha desarrollado un nuevo acero que tiene una fortaleza absolutamente diferente del resto y que además va a tener un peso muy importante en el desarrollo de la industria. Dagny Taggart ama esa virtud en Hank, porque encarna la productividad en extremo dentro de la novela de Atlas Shrugged. Hank Reardon es sinónimo de productividad, esfuerzo, trabaja. Cuando Dagny está en el valle, ¿se acuerdan? Y otro de los héroes que estaban ahí con Gold dice, yo conozco a alguien que llegó a este valle como un cohete por la productividad. Y Dagny, en ese momento, ¿qué piensan? Obviamente en Hank Reardon como un gigante que de manera extraordinaria se ha transformado en ese trabajador incansable, ese industrial prometido con su trabajo. Es una versión estilizada de esta virtud, donde se ha encarnado, por así decir, la virtud en el cuerpo humano de Hank Reardon. Si bien tiene su familia, es un hombre que está vivo, no es simplemente tampoco un elemento abstracto, es un elemento concreto. Ayn Rand es una novelista extraordinaria que supo integrar los principios morales y filosóficos en un personaje de carne y hueso. Esto es una versión de 2 minutos de quién es Hank Reardon. Como tenemos poco tiempo, pasemos ahora a Ragnar Johnson. Ragnar es un filósofo, un
protagonista que solo podría haber salido de la mente de Ayn Rand, un filósofo profesional, cuando los héroes de Gold surgían para de alguna manera salvar al mundo. Tiene una manera muy particular de luchar contra el régimen, es como tiene algo de pirata, nos enseña una lección, sobre todo cuando las mentes se ponen en contacto y ven cómo de alguna manera prevalece su estilo tan particular. En este caso, es un individuo moralista que encarna todas las virtudes de manera concreta, consecuente y congruente. Esa estilización que hace Ayn Rand de sus personajes para mostrarnos las virtudes, donde uno puede ver ahí, como les dije, en carne y hueso, encarnada la virtud, es la virtud de la justicia, por ejemplo. Solo Ayn Rand podría haber escrito destruye a Robin Hood, a esa idea legendaria de quien robaba a los pobres para dar, robaba, perdón, a los ricos para darle a los ricos. Realmente esto nos llama la atención, nos sorprende. Ella de alguna manera eh, ya, cambia esta idea totalmente. Ahora, es lo que hay que robarle a los regímenes socialistas, porque son esos regímenes los que roban a los trabajadores de sus productos para darlos al Estado. Entonces, imagínense, es importante esto, porque a veces uno dice, el personaje dice, yo he visto cómo el gobierno nos está de alguna manera robando. Y él responde, no, yo realmente no puedo siquiera devolverte todo lo que el gobierno te ha robado, pero de alguna manera te puedo devolver la virtud y la fuerza para poder recuperar lo que has perdido en manos de quienes te han privado de ello. Estoy pensando ahora en el Servicio de Impuestos de los Estados Unidos, la autoridad impositiva, que se encargan, la Internal Revenue, de, bueno, recaudar. Pero no se preocupan tanto de devolver ese dinero que le han robado a quienes forman parte de la sociedad productiva y no de una sociedad socialista. Y esto es muy importante. Pasa con también el episodio de Mulligan, donde se reconstruye el mundo de alguna manera a través de los grandes industriales, los empresarios. Y de alguna manera, en ese punto, no es solo en el interés propio, es en interés de todos, porque se está tratando de reconstruir el mundo de las ruinas que dejaron los estados socialistas. Se trata del interés de todos, tener un sistema capitalista donde el dinero esté en manos de los individuos más productivos del país. ¿Por qué? Porque pueden construir una ciudad más eficiente, como Hungría, Dagny, Francisco d'Anconia, personas como estos personajes. Entonces, nuevamente tenemos un personaje que encarna la justicia. Y ahora Dagny, un personaje fascinante. Cuando yo hice el doctorado en filosofía, mi línea principal de investigación la hice a través de la literatura. Yo no soy un erudito de clase mundial, pero sí conozco de qué se trata estos temas y lo he investigado durante décadas. Dagny es una gran heroína de la historia. En realidad, les diría así, Dagny tendría que estar en la lista de las heroínas más importantes de la literatura universal. Ella desempeña diferentes roles dentro de la historia, dentro de la trama argumental. Primero, es la narradora.
principal. Luego, segundo, tiene obviamente un interés amoroso dentro de la historia. Está John Galt, y esto es fascinante también porque ella reconoce que, en su opinión, hay algunas fuerzas que están, de alguna manera, drenando la inteligencia de los cerebros de los individuos que están en el mundo, como si hubiese una criatura oculta que absorbe la inteligencia, pero también de alguna manera es la que quiere reconstruir la economía, la sociedad. Y ella ni siquiera se da cuenta cómo puede conciliar a veces esas virtudes distintas dentro de una misma persona. El amor de su vida, ese hombre que está allí para ella, que la deslumbra y que de alguna manera no se da cuenta que están en una misma persona. Y la persona que ella dice, bueno, voy a analizarlo, a asesinarlo en ese lugar, y va a ser mi socio amoroso, mi pareja. Entonces Dagny también tiene este tipo de virtudes. Ahora, ¿por qué ella es realmente un imán dentro de este mundo de empresarios, de industriales? Ella, recuerden, tiene este gran ferrovía transcontinental en medio del colapso de la economía, de una decadencia general de la sociedad, también a nivel transcontinental. Y ella está narrando la historia de lo que está pasando en todo el país, en diferentes estados de los Estados Unidos. Y para la única profesión que para Dagny tiene valor es justamente ocupar el lugar que ella tiene administrando esa empresa ferroviaria. ¿Y por qué ella es una genia en el área de las ferrovías? Porque Richard Halley es un gran músico, hay grandes novelistas también mencionados en la historia, pero dice, ahí hay una mujer joven con ojos muy atractivos que de alguna manera tiene toda la fuerza necesaria para desarrollarse como tal. Ahí yo llegué a esa parte que ella está en el valle y que se la describe, casi me quedé anclado por esa mente gloriosa de Ayn Rand para captar nuestro interés, literatura, industria, ciencias. Porque no fue Dagny filósofa o escritora o música. Porque está en la industria pesada, por ejemplo. Yo creo que porque Dagny es una mujer encarnada, nuevamente en ese personaje de carne y hueso, viva, fuerte. Dagny es en realidad una perspectiva dentro de la trama argumental de Atlas Shrugged, de la rebelión de Atlas. Ella solamente la supera John Galt, diría yo, porque la mente es muy importante para los individuos, no la fuerza bruta, los músculos. Imagínense una mujer que está manejando y administrando una industria pesada mucho mejor que un hombre con miles de equipamientos que pesan a su vez toneladas de libras, pero ella no lo está manejando ese negocio de industria pesada con la fuerza bruta, sino con el cerebro, la mente. Y ella es ingeniera, brillante. Y en el primer momento, así como Howard Rourke lo vio en El manantial, que Rindren es un gran industrial que con todos los cálculos
químicos, las especificaciones de su producto, la aplicación de la ciencia al desarrollo de ese nuevo metal, es en realidad un gran y hombre que ha dado un paso extraordinario. Ben Neely, ¿se acuerdan? El contratista Dagnick, sabe que de alguna manera lo saca de la ecuación con John Galt. Él no es un tipo tan eficiente. Le dice un día, los músculos es lo que importa para construir cosas en este mundo. Pero Ayn Rand nos muestra que esto es falso. Sí, por supuesto, es necesario la fuerza física para realizar trabajo físico, para la mano de obra. Recuerden que Rock en definitiva es arquitecto, pero también es un gran constructor. Hank Rearden había trabajado en la industria minera durante años, pero en primer lugar, y sobre todas las cosas, es la mente el fundamento y los cimientos para que funcionen todas esas construcciones que luego necesitan fuerza para la construcción. Howard Rock sí construía, pero era un gran diseñador como arquitecto, con lo cual ese trabajo manual va de la mano con el ingenio propio que tienen que aplicar quienes hacen diseño ingenieril a través de su mente. Cuando se van a las montañas, a ese valle donde va a llegar el tren transcontinental, ¿cómo se llega a esos rincones de la Tierra? Bueno, porque hay una mente de ingenieros que lograron llevarlo a cabo. De manera que la mente y el raciocinio es fundamental. Es un medio fundamental para que la fuerza física también se aplique para poder florecer y crecer en este mundo. De allí que ella como mujer manejara y administrara el negocio como un hombre o mucho mejor que un hombre. Esa es la esencia del personaje de Dagny Taggart, la racionalidad aplicada en un contexto industrial específico. Francisco. Para muchos es el personaje favorito. Él encarna la joie de vivre, como dicen los franceses, la alegría de vivir. Quizás él sea el personaje que tiene las mejores líneas de parlamento en la trama argumental. ¿Recuerdan la primera escena entre él y Dagny? Son adolescentes. Están jugando al tenis y Dagny está decidida a vencerlo, a Francisco. Nadie lo logró vencer en nada, ni física ni mentalmente. Es un gigante. Es realmente el epítome del hombre multitalento. Y Francisco se ríe, porque se da cuenta lo que Dagny quiere hacer y juega el resto del partido tratando de ganarle. Y Dagny, por supuesto, se esfuerza aún más. Francisco es una corporización fascinante, una encarnación física de estas ideas filosóficas y también de la historia de la filosofía. Bueno, nos retrotraemos a Platón. Él decía que las emociones estaban separadas de la racionalidad. Y si uno era racional, era como el Dr. Spock en la Guerra de las Galaxias, una máquina de cálculo matemático exacto, como las historias de detectives de Conan Doyle, Sherlock Holmes, ¿recuerdan? Entonces, Dr. Watson siempre dice, bueno, es una máquina de racionalizar conceptos, ideas. Ahora bien, la reputación de este tipo de gente es más bien fríos, indiferentes, poco emocionales.
El contraste de ellos sería la gente que es vitalmente emotiva, irracionales, se salen fuera de control, las emociones dominan su propia racionalidad hasta llevarlos a la autodestrucción, salen todas las noches, toman, se drogan, en fin, cometen todo tipo de excesos. En este caso, el personaje de Francisco tiene esa característica platónica de división entre lo físico y lo espiritual. Él desarrolla una vida emocional, espontánea, que en principio nos lo revela como un pensador cuidadoso, sobre todo en cuanto al tema de los valores. ¿Qué valores son importantes en la vida? ¿Qué los motiva a actuar? Francisco y sus valores, por ejemplo, recuerdan en la industria del cobre y la productividad, él lo que quiere es crear valores, y son valores que comparte con Dagny Taggart, con John Galt, con Rag McDonald, y también con todos aquellos que comparten valores con Hugh Jackson como una figura importante. Y Robert también, el profesor de física, que de alguna manera había hecho elecciones morales muy malas. Ahora, cuando uno sostiene valores que nos permite vivir una vida objetiva, racional, donde nuestra propia vida está dedicada a esos valores que a su vez promueven la vida, tenemos una vida racional, sana, que nos lleva a la felicidad, a la alegría, al júbilo, y se puede lograr en esta vida a través de estos valores que promueven la vida, a través de la educación, donde fuere que se especialice en economía, informática. Francisco d'Anconia, por ejemplo, también ha tenido esa educación y de alguna manera, graduándose en la universidad, ha llegado a encarnar esos valores que luego promueven valores en la vida. Francisco es la encarnación de la razón y la emoción, algo que Ayn Rand enfatiza en sus caracteres. Esa alegría de vivir, recuerden, joie de vivre, que nos lleva a logros racionales, y ambas partes, raciocinio y emoción, deben estar combinados, unidos. Y esa es la cualidad especial que tiene Francisco. Y por eso tantos lectores lo aman, porque está vivo, vibrantemente vivo. Y además bien, todo lo que tiene que ver con Francisco está dedicado a proteger la vida, a honrarla. Cuando el gobierno manda a los delincuentes, se encuentran allí, y ¿qué les dice? Ámense unos a los otros. Y de hecho, claro, bueno, por supuesto, es importante trazar un paralelismo con lo que ocurre en el manantial. Y Francisco d'Anconia, como personaje de Hollywood, como si fuera un héroe del western, como Gary Cooper o John Wayne, encarna la defensa de esos valores importantes del hombre. Francisco, sus valores tienen que ver con promover la vida, dar la vida. Todas sus actividades están dirigidas a proteger la vida. Y cuando uno logra poner en acción esos valores que otorgan vida, vemos claramente que esto es lo que encarna Francisco d'Anconia, John Galt, el héroe principal. Pero antes de analizarlo, vamos a analizar un poquito el argumento, brevemente, de manera muy
ligera. Es importantísimo para la historia de la literatura. Marcó un tour de force. John Galt manejaba los hilos y maneja los hilos de toda la historia y no se lo ve jamás. Porque uno se entera a través del narrador o directamente por las palabras directas, pero John Galt no está. Y Francisco quizás dice, John Galt está aquí, está allá. Hay una analogía importante entre John Galt y la figura de Prometeo, porque obviamente recuerdan que a Prometeo los halcones y los aves de rapiña constantemente le consumían el hígado. Entonces hay en la rebelión de Atlas esa analogía. John Galt está siempre detrás de la escena, no sabemos quién es, no lo vemos, pero de alguna manera nos llega su información a través de los personajes. Sabemos quién es Dagny, que se ocupa de manejar muy diestramente su empresa. Es como si fuera la mente maestra que está poniéndonos en alerta sobre la decadencia de los Estados Unidos, de la sociedad, del colapso económico. Es un drama maravilloso como Tour de Force y ni siquiera uno sabe que está ahí, lo siente, se entera pero no lo ve. La estructura de la trama argumental es maravillosa. John Galt es alguien que lo vemos recién en la tercera parte final de la historia, y ahí desarrolla más el personaje, como lo hizo con los otros. Sin embargo, John Galt está vivo en esos pequeños toques magistrales de literatura. Cuando Ragnar se le acerca, él le dice, John, ¿sabes qué? ¿Sabes qué hice? A la ley de gravedad no la respeto. Bueno, pero vos nunca la respetaste. Sobre todo, esta vez habrá sido una de las tantas veces que la desafiaste. John Galt se presenta como un personaje vivo, con esos toques que le da a Ayn Rand sin que nosotros lo veamos. Es la versión más completa de la racionalidad, la virtud primaria y primordial. Y la esencia del personaje de Galt tiene que ver con la racionalidad heroica y el heroísmo racional a la vez. ¿Y qué quiere decir ser racional? Observar los hechos, sea donde se encuentran, reconocer que no importa si son dolorosos, aterradores, negativos, no importa lo que ustedes deseen que la realidad fueran distintas, observen los hechos de la realidad, reconozcan lo que sean dolorosos y aterradores. En mi vida, yo me tocó presenciar el 11 de septiembre. El ataque a las Torres Gemelas, con ese terrible hecho de parte de Al-Qaeda. Desaparecieron el World Trade Center, las Torres Gemelas, pero fue terrible, pero me guste o no, lo quiera reconocer o no, esa es la realidad. Tenemos enemigos, están en guerra con nosotros y están buscando destruirnos. Y también en Tolkien, recuerdan cuando le dicen, la guerra está ya aquí con nosotros, y Aragorn le responde, no, la guerra está, no la podemos negar. Esa es una verdad simple y sencilla. Aceptémosla, reconozcámosla y actuemos en consecuencia. Eso es racionalidad heroica. Yo creo que lo que nos está diciendo Ayn Rand es que
por más que tengamos miedo, que sintamos dolor y de alguna manera, cuando estamos enfermos eso nos pasa, hay que ir al médico. Podemos ignorar síntomas y después morirnos de un infarto por no haber consultado a tiempo. Yo entiendo que uno esté aterrado frente a situaciones que nos generan un miedo extremo, pero hay que enfrentar la realidad, especialmente cuando ese dolor se prolonga en el tiempo y nos puede indicar, por ejemplo, una insuficiencia cardíaca o cualquier otro tipo de enfermedad. Pero si tengo una insuficiencia cardíaca o tengo síntomas, debo consultar a quien es un cardiólogo. Y eso es lo que nos muestra Ayn Rand, esas descripciones que de alguna manera se relacionan con ver la realidad tal cual es, nos guste o no nos guste, de manera absolutamente, les diría, crudamente. Y eso es lo que encarna John Galt. Es el hombre que percibe la realidad como es, por más que asuste, por más que sea negativa, por más que sea inquietante. Todavía no llega a los villanos. Quiero decir algo acerca de los villanos. Queremos escuchar algo de los villanos. Gracias, María. No hay historia interesante si no aparecen los malos en la historia. Robert Stadler. Es un caso tristísimo. Uno de los científicos más importantes del mundo, un gran físico, brillante, como si fuera Einstein, pero la verdad que, por supuesto, pero como Isaac Newton, no diría que sería un Isaac Newton, porque nadie está a la altura de él, pero brillante. Hagamos pensamiento inductivo. Tomemos algunos ejemplos y veamos qué nos quiso mostrar Ayn Rand con este personaje. Su trabajo brillante fue hecho dentro de la física teórica. En la década de 1950, cuando Ayn Rand escribió este libro, nadie pensaba que podría haber algo que tuviera menos impacto en el mundo que la carrera por el desarrollo de el cosmos, es decir, todo lo que tenía que ver con el desarrollo atómico, el desarrollo de diferentes elementos que tienen que ver con la exploración del cosmos. No había cambio climático, no se hablaba en aquel momento, con lo cual ella imaginó algo que en la década del 1950 era impensable, 1940, 1950. Entonces Robert se ocupaba de cuestiones que estaban más allá de la estratosfera, que no tenían casi impacto alguno en la vida para los hombres en la Tierra. Y dedicaba muchísimo esfuerzo, pero no se dedicaba a la ciencia aplicada, a la tecnología. No le interesaban nuevos desarrollos en la parte práctica. Y ahí él tiene intercambios con Dagny Taggart, a quien admira porque ella es muy inteligente. Y ella, Dagny, le muestra cómo funcionan los mecanismos propios de los motores impulsores de las ferrovías y le muestra cómo se puede utilizar la energía a través de la electricidad, de la estática. Le demuestra problemas que se ven en física teórica que tienen que ver con la conversión
de la energía, y que fueron solucionados para crear ese modelo nuevo de ferrovías. Y él le contesta, ¿y por qué se me va a importar a mí estar aquí con la parte de plomería para lograr una mejor conexión? Y Dagny le dice, no, para vivir mejor en la Tierra, la teoría no sirve para la práctica, tiene que haber una integración mente-cuerpo. Entonces, si bien hay progresos y avances intelectuales, estos avances van a ser mucho más valiosos y luego se traducen en avances prácticos, concretos, para la vida de los hombres, mientras que Robert se ocupa de ideas o de acciones y, en fin, vive en esa vida teórica, abstracta, donde a él no le interesa mejorar la vida de los hombres, por eso no se interesa en la tecnología. Él está enfocado en un mundo superior, lejano del hombre, donde se analizan aspectos abstractos de la física, el espacio exterior. ¿Quién es el filósofo que dice, estoy en el mundo superior de las ideas, que trasciende este mundo práctico, y por eso soy un filósofo de verdad? Platón sostiene esta idea. Es la dualidad platónica típica. Yo vivo en un mundo de conocimiento superior, espiritual, donde se encuentran los verdaderos intelectuales, genios, pero no me abajo al mundo práctico del hombre. ¿Recuerdan las sombras en la caverna, que obviamente agitan su sombra por las luces evanescentes, con lo cual luego llega Aristóteles? Entonces, que disipa de alguna manera esas sombras evanescentes, proyectadas por una luz que no la podemos ver, y de alguna manera trasciende Aristóteles al mundo práctico. Bueno, lleva en este desarrollo hasta el final. Stadler, como es un personaje absolutamente platónico, siente desprecio por la vida en esta tierra, por la gente, como le pasaba a Platón. Sócrates, también grandes intelectuales, sabios. Bueno, ¿los otros qué son? Animales que se dejan llevar por sus deseos, lo único que les interesa es ganar dinero, viven en el mundo, y entonces obviamente deben ser gobernados ¿por quién? Por la gente inteligente, sabia, los intelectuales. De manera que la posición de Platón nos lleva muchas veces a la dictadura de una élite moral y filosófica, en definitiva. La verdadera inteligencia reside en esta élite de elegidos de razas superiores. A mí no me importa la ciencia, mira, esta gente en realidad vive una vida muy, muy profana, quieren gratificarse a través de la satisfacción de sus emociones e instintos más básicos. Entonces, se establece con un proyecto casi feudal, donde de alguna manera va a poder ejercer un dominio feudal sobre sus vasallos. Es un poco esa idea. Entonces, Ayn Rand lo que nos demuestra a través de este carácter, Robin, es el dualismo platónico, donde existe un mundo superior al de la Tierra, donde se accede al conocimiento verdadero y lleva a la necesidad de tener la idea de una creación y existencia de una élite intelectual superior al resto. Es allí donde los intelectuales obviamente regirían y gobernarían el mundo. Y ahí se ubica este físico, en ese mundo superior. En ese mundo de dualidad, mente-cuerpo,
nos lleva a creer en una superioridad política y moral, en la existencia de esa élite moral y a una dictadura de estas minorías. Y también hay versión religiosa de este tipo de mentalidad. ¿Por qué? Porque las verdades morales en esta visión provienen de Dios y quién sabe mejor cuáles son las verdades morales, los teólogos, los especialistas y estudiosos en religión. Entonces, eh, hay que implementar la ley de Dios en la tierra y los teólogos, quienes estudian la metafísica religiosa, son las personas más aptas para gobernar, y esto nos lleva a estados teocráticos, dictatoriales, y donde la religión ha dominado cultural y filosóficamente, nos ha llevado a teocracias y cetras de estados ortodoxos judíos o la Europa medieval con la Iglesia Católica o, por ejemplo, en el mundo islámico hoy en día, en Irán, Afganistán, sea donde fuere que encontramos allí a la religión como factor dominante, cultural y filosófico, desembocamos en teocracias dictatoriales. Floyd Ferris, tenemos un personaje que es el edecán de Sadler. Es el segundón por excelencia. Pero debo confesarles que no volví a leer a La rebelión de Atlas para preparar esta presentación. Sí lo leí muchísimas veces, di varias conferencias, pero todo ese conocimiento lo tengo aquí en mi mente. El título del libro es ¿Por qué tú piensas que piensas? Un juego de palabras. En ese título podemos ver lo que hace y lo que dice. Él está predicando. No importa si cree o no en lo que predica, porque es profundamente poco sincero. La mente humana no es capaz de entender la realidad y por ende, ¿quiénes somos nosotros para pensar si no entendemos la realidad? Entonces lo que tenemos que hacer es obedecer al Estado. Ese es el mensaje. Ahora, ¿el gobierno del Estado es mejor de lo que nosotros podemos pensar y reflexionar a través de nuestro trabajo racional? Eso no lo contesta. Y lo que hace el personaje es socavar ciertos fundamentos filosóficos a través del escepticismo, que en la epistemología y teoría del conocimiento, que es lo que ello significa, es la esencia de esa pregunta. ¿Cómo sabemos que sabemos? Y deberíamos decir, ¿cómo sabemos que no sabemos lo que creemos que sí sabemos? Entonces, el espíritu del hombre sería incapaz de adquirir conocimientos racionales acerca de la realidad, teniendo en cuenta esas maquinaciones políticas de Ferris para, por supuesto, ganar y adquirir mayor poder. Vemos que esa teoría del conocimiento escéptica, una epistemología escéptica, es muy efectiva. Porque ¿cómo puedo conocer si hay otra gente que conoce y piensa que no conoce? Entonces, lo mejor que podemos hacer es obedecer al Estado. El escepticismo es el leitmotiv, el tema principal de ese personaje. Y también el materialismo en esta filosofía, que todo es materia.
Ferris articula esta teoría también a través de delirios de grandeza, de elucubraciones filosóficas acerca de esta integración mente-cuerpo, pero las implicancias lógicas de este tipo de epistemología tiene para un personaje como Ferris. Entonces, no, ¿qué somos nosotros? Somos un cuerpo físico y nada más. No somos nada. Estamos casi vacíos de mente, de raciocinio. Somos como animales. Esto es muy conveniente como teoría, sobre todo para alguien que quiere ejercer poder y dominio sobre los demás. Y eso es Ferris, en resumen. Mr. Thompson. Y luego James Thompson. Bueno, él es un pragmático consabido. No tiene principios. Lo que tiene que hacer hoy lo va a hacer. ¿Qué nos permite sobrevivir el día de hoy? Bueno, hagamos que la acerería siga funcionando, la fundición. No importa si de alguna manera mañana esta industria no prospera. Hagamos lo que tengamos que hacer hoy. Vivamos el día sin preocuparnos. Como decía Ayn Rand, viví el momento, no hay ningún tipo de ejemplos a nivel universal que pueda elevar el alma. Eso es lo que ella quiere marcar acá. Observen que cuando habla Gold, recuerdan su mensaje que transmite radiofónicamente. Wesley Mouse dice, cerrá. El pueblo de los Estados Unidos va a pensar que aprovechamos esas palabras. No, pero ¿qué te crees? ¿Te crees que lo ha hecho el pueblo? No, no lo ha hecho. Y ahí se para y le dice, uy, claro, si no me di cuenta, claro. ¿Qué van a hacer? No van a pensar y a racionalizar y a reflexionar que nosotros estamos apoyando el discurso de Galt. Thompson dice, vamos a seguir a este tipo, John Galt, porque de alguna manera tiene cualquier cantidad de pensamientos en su mente. Está pensando que está liderando un grupo de presión, porque de alguna manera dice, este tipo está haciendo lobby, está dirigiendo un grupo de presión. Acá algo tenemos que hacer. Observémoslo de cerca. Y le dice a Thompson, no creo que el tipo quiera negociar. No, le dice Thompson, no existe esa persona, quédate, no vamos a negociar nada. ¿Qué mundo de ideas, de ética, de valores? Eso, hay que llegar a una negociación y basta. No me vengas con este espectáculo de virtudes y racionalidades. Entonces, Mr. Thompson, de manera impecable, es un gran pragmático, no tiene principios. Lo que le importa es vivir el día de hoy. Bien, lo que pasa mañana, bueno, será un día nuevo, se cambian los principios, se cambian las ideas. Jim Taggart. Ese es el personaje por excelencia, el villano malévolo, la encarnación de la maldad, diría yo, en este aspecto. ¿Se acuerdan cuando eran chicos y le dan un regalo de cumpleaños? Entonces él dice, bueno, a ver, ¿cómo lo hago funcionar? Y Francisco le dice, no, yo te lo voy a hacer funcionar. Y Jim Taggart odia eso. Uf, ya llegó Francisco y él sabe todo. Entonces él tira el juguete. Y no me acuerdo si era un lago o un río. Porque, claro, tiene esa envidia frente a Francisco. Todo el mundo dice, tuvo que llevar Francisco, claro. Imagínense que tienen 10 años los chicos en ese momento. Y la gente dice, uy, este chico es inteligente, va a hacer cosas muy grandes. Y
nos marca muy bien en Rand cómo se transforma la cara de Jim Taggart. Odio, envidia, justamente envidia por todo lo bueno que tiene Francisco. ¿Y por qué se casó con Sheryl Brooks? Porque ella adora a los seres. Y de alguna manera, claro, no quiere a Dagny, a Rinron, a Francisco. No, son muy inteligentes. Pero Sheryl no. Ella adora a los héroes, entonces de alguna manera la puede manejar, manipular, destruir. Envidia, odio por todo lo que es bueno. Y lo ve y además no solo lo odia, lo envidia, sino que lo trata de destruir. Gold, en la sala de tortura, están torturando. Y ahí tiene el persuasivo de Ferris. ¡Pará! Y Jim Taggart dice, no, todavía no gritó. Espera que grite. Y Ayn Rand nos muestra el rostro de Jim Taggart a través de su maravillosa descripción en el libro. Toda su vida dedicó Jim a destruir cosas y ahora en especial a John Galt. Mr. Thompson, por el contrario, bueno, vive el día. No, Jim Taggart lo quiere matar, asesinar. Si bien sabe que dentro de unas semanas va a morir, obviamente. Y ahí uno ve de qué madera está hecho Jim Taggart, la destructividad que anida en su alma. Y el concepto moral que podemos extraer de este personaje es la nada. Es la destrucción por el amor a la destrucción misma. Y esto es lo que yo marco cuando hablo de los republicanos y de Trump, que movimientos como Black Lives Matter, que abogan por un Estado socialista, donde lleva la destrucción por la destrucción misma, la nada. Es como los bárbaros cuando llegaban a las puertas de una ciudad que quemaban todo, quemaban el país e incluso quemaban ese lugar, llevaban a grandes hambrunas, estaban destruyendo lo que en realidad les hubiera servido a ellos. Por eso Jim Taggart es la nada de la nada misma. Es el villano más profundo, más malévolo de toda la historia. Bueno, esto es lo que yo quería compartir con ustedes en el día de hoy. Por supuesto, tengo mucho más material, pero cubrimos mucho. Así que me saludo y me complazco de que en un tiempo tan corto pude compartir con ustedes estas ideas. Gracias, María. Bueno, mil gracias. Esto ha sido impresionante. Después de escucharte, voy a volver a leer La Rebelión de Atlas, que leí creo 4 o 5 veces. La verdad es que cuando uno lee el libro por primera vez, quizás no ahonda tanto en los personajes, no le presta tanta atención, no llega a descubrir las los valores que anidan detrás de los personajes, pero con tu introducción, cada uno de estos personajes es una gran invitación a la relectura. Yo sé que Mini está traduciendo al español y vamos a dar 5 minutos más para formular preguntas y respuestas y luego María me libera porque obviamente estamos haciendo traducción simultánea remota de distancia sin el soporte de otro colega. Y voy a aprovechar para hacer la primera pregunta. Andy, somos amigos. Mencionaste que cuando Ayn Rand planificó su libro, ella trataba de darle a cada uno de los personajes una representación o encarnación de una idea o una filosofía. Lo planificó
lo hizo adrede o, bueno, se encontró con esa realidad al finalizar el libro? En tu opinión, ¿qué ocurrió? Bueno, acá se trata de conjeturar. Yo no sé si cada uno de los personajes encarna una idea filosófica, pero sí, muchos de ellos